Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que se han conectado hoy para acompañarnos aquí. Mi nombre es Laura Rojas, yo soy asesora de sostenibilidad ambiental y social para la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de empezar, quiero hacer 3 anuncios. Infortunadamente, el viceministro de Perú, Gabriel Quijandría, no nos podrá acompañar el día de hoy, por lo que tendremos un panel de 2 panelistas, pero son 2 grandes panelistas, así que vamos a tener una conversación muy interesante. If anyone would like to hear this presentation in English, you can do so by choosing your language in the interpretation button of your screen below. Las personas que quieran hacer sus preguntas a lo largo de la presentación, les pedimos que utilicen el botón de Q&A que también está abajo. Empiezo diciendo que América Latina y el Caribe es una región tan rica en su capital natural como compleja en el uso de sus recursos. Hace casi 3 décadas, los países de la región han avanzado en la estructuración de sus marcos institucionales, legislativos y regulatorios para apoyar la noción de que un medio ambiente sano significa también una población sana y un desarrollo sostenible para la región. La región cuenta con casos ejemplares de conservación y uso sostenible de sus recursos, pero al mismo tiempo se destaca por casos de sobreexplotación, degradación ecológica y, como la mayoría de ustedes saben, crecientes conflictos socioambientales. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo nos hemos puesto el compromiso con la sostenibilidad ambiental y social de la región de América Latina y el Caribe. Y es por esto que hace unos años nos pusimos a la tarea de entender en qué medida... Nos pusimos a la tarea de entender en qué medida los marcos legislativos de nuestra región se traducen en un buen desempeño ambiental. Buscamos desarrollar una herramienta que tuviera 4 características. 1, que midiera la gobernanza ambiental en la práctica al observar la implementación y los enfoques para la toma de decisión ambiental. Por ejemplo, si hay coordinación efectiva entre las instituciones relevantes, como los ministerios de medio ambiente, así como se coordinan con otras agencias nacionales y subnacionales que son de interés para los temas ambientales. También nos interesaba que la herramienta fuera integral y multidimensional, que pudiera medir la gobernanza en varios países y en distintos niveles, desde el Estado de Derecho hasta temas de calidad de aire, agua y manejo de desechos, entre otros. Que se basara en información de primera mano, considerando el punto de vista de los profesionales que navegan por las regulaciones ambientales de su país de manera consistente. Y 4, que fuera culturalmente competente, que fuera flexible y adaptable a los sistemas sociales, culturales y económicos y políticos de nuestra región. Y después de varios intentos, porque hicimos un par de pilotos, nos encontramos con los colegas de World Justice Project y en alianza con ellos desarrollamos los indicadores de gobernanza ambiental, o como nosotros lo llamamos, el IGA, que traemos a ustedes hoy. El IGA presenta tendencias regionales clave y conocimientos sobre gobernanza ambiental, así como perfiles detallados de cada uno de los países que analizamos. Y trabajamos con 10 países en la región. Entre ellos están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. El IGA tiene 11 indicadores primarios que se presentan en el informe que estamos presentando hoy, derivados de un cuestionario de encuestados calificados ambientales, completado por más de 500 abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales y consultores de gestión en el país con experiencia en cuestiones ambientales. Y además usamos indicadores de fuentes de datos de terceros para proporcionar una imagen contextual más completa de la gobernanza ambiental de cada país. Yo, con esto dicho, sin más, le cedo la palabra a mi colega Alejandro Ponce, quien les contará el detalle de la herramienta y los resultados encontrados. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias, Laura. Permítame compartir mi pantalla. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar con
con ustedes el día de hoy y presentarles este trabajo conjunto que hemos desarrollado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el World Justice Project. Ha sido un proyecto que tiene sus antecedentes hace algunos años, pero que nos ha tomado pues casi un año entre diseñar los indicadores y recolectar la información. Quisiera dar las gracias para empezar a los coautores del estudio, Laura Rojas, Sara Long, María Viso Piñeiro, y a el equipo de colaboración del World Justice Project, en particular Kirce González y Jorge Morales, que apoyaron el proceso de análisis y recolección de datos. Para empezar, algunos de los antecedentes del estudio. Primero, como bien mencionaba Laura, sabemos que existe un sistema de gobernanza ambiental en América Latina, en donde existe un conjunto de leyes y regulaciones importantes que se han apoyado y aprobado durante los últimos años, algunos incluso marcos internacionales. Existe un conjunto de instituciones también encargadas de aplicar esas leyes mediante la creación de ministerios del medio ambiente. No obstante, a pesar de todo este marco legal e institucional, sabemos que todavía el desempeño ambiental continúa rezagado, como lo podemos ver en una gran cantidad de indicadores que miden los resultados ambientales de la región. Dentro de estos antecedentes, sabemos que parte de la necesidad que existe en este ámbito es la necesidad de información. En un análisis que realizaron hace un año, el Green Growth Knowledge Platform, vieron que existían, si bien existían indicadores de desempeño, no existían datos que realmente nos ayudaran a conocer o determinar el tema de gobernanza ambiental, cómo se utilizan todos estos recursos, cómo se utilizan los marcos institucionales, cómo operan, cómo se aplican los marcos legales para dar resultados. Y este es el área en la que este reporte contribuye en América Latina. La gráfica que pueden ver es simplemente indicadores de entrada o inputs que básicamente nos dan el contexto, las leyes y algunos de los recursos o marcos institucionales existentes en los distintos países, como pueden ser los contextos de gobernanza o la asignación de presupuestos. Del otro lado tenemos los indicadores de resultado que nos pueden dar básicamente el desempeño ambiental, como pueden ser los niveles de contaminación en el aire, la calidad del agua o la cobertura forestal. Y en medio existe este tema de gobernanza ambiental, que es lo que trata de cubrir este estudio, que básicamente trata de explicarnos los procesos mediante los cuales se utilizan todos estos, mediante el cual los actores estatales y no estatales desarrollan estas políticas públicas utilizando precisamente todo ese conjunto de reglas, de leyes, de instituciones para alcanzar esos objetivos. Eso es básicamente lo que queremos hacer en este estudio, y existen ciertos indicadores que nos pueden dar una indicación acerca de ello y a los cuales voy a ir a más detalle más adelante. A grandes rasgos, voy a ir un poquito más a detalle más adelante, pero a grandes rasgos, el reporte incluye 5 grandes grupos de indicadores. La principal contribución, obviamente, está en el derecho ambiental y las prácticas ambientales, pero el reporte incluye también otro tipo de indicadores de fuentes terciarias, como pueden ser los indicadores de gobernanza que el World Justice Project recolecta a través del índice de Estado de Derecho año con año, indicadores de capacidad institucional que vienen de datos de la CEPAL o de fuentes gubernamentales, como pueden ser gastos público-ambientales como porcentaje del gasto total o como porcentaje del Producto Interno Bruto, leyes y regulaciones, un ejercicio que realizó el PENUMA y el BID hace un par de años para identificar la regulación en algunos de los países, el derecho a la protección de las poblaciones vulnerables o el derecho a un medio ambiente sano, el Estado de Derecho Ambiental y Prácticas, que es el contenido de este reporte, y obviamente los indicadores de resultados, en particular el Environmental Performance Index de la Universidad de Yale.
Antecedente hubo un piloto en 5 países en donde se analizó el Estado de Derecho ambiental y la capacidad institucional. Básicamente este fue un piloto que se realizó hace un par de años, y lo que se aprendió es que el contexto importa, obviamente, y que se necesita una mayor objetividad con el enfoque de profesionales. Esto con el objeto de generar los indicadores de gobernanza ambiental para América Latina. Como bien mencionaba Laura, es un análisis cuantitativo que incluye 10 países. Estos 10 países fueron seleccionados simplemente para tratar de tener una mayor cobertura de los distintos niveles de desarrollo y distintas diferencias ambientales que existen en la región. Existen más de 70 indicadores de gobernanza. Y como bien mencionaba Laura, una de las principales contribuciones del análisis es que trata de ser multidimensional e integral, incluye una gran cantidad de indicadores acerca de una gran cantidad de temas, utilizando datos de fuentes primarias. El reporte presenta perfiles de país y voy a ir un poco más adelante a detalle en lo que se incluye en estos perfiles. Permítanme presentar el marco metodológico que utilizamos. Lo primero que realizamos fue desarrollar un marco conceptual para la gobernanza ambiental. Y esto, el primer componente o el primer pilar es lo que llamamos el Estado de Derecho Ambiental. El Estado de Derecho Ambiental básicamente toma una conceptualización del Estado de Derecho en la que, aunque no existe una definición como tal, que se basa en el reporte de Naciones Unidas acerca del Estado de Derecho Ambiental, y que a grandes rasgos lo que implica es que en un Estado en el que existe el Estado de Derecho, el Estado produce leyes congruentes con principios de participación, democracia y con la protección de derechos humanos, y los aplica de forma efectiva, sistemática, impersonal, acorde a los derechos humanos, de tal manera que se protejan los derechos de las personas en contra del actuar o dejar de actuar de personas y autoridades. Esto implica que existen leyes, las cuales o regulación, las cuales el Estado aplica o busca aplicar de forma efectiva. Existen procesos también de participación ciudadana. Existen leyes que protegen los derechos fundamentales, sociales y ambientales en cada país. Y también en caso de controversias existen mecanismos para resolver esas controversias y obtener reparación del daño mediante mecanismos de acceso a la justicia. Este es el pilar del Estado de Derecho ambiental. Sabemos que esto toma una perspectiva de Estado de Derecho, pero que necesitamos también ir a más detalle a algunas de las prácticas en temas ambientales para que informen los procesos de política pública en la región. Y es por eso que tenemos el Pilar 2, que tomó como base un libro generado por el ABA CIER hace un par de años sobre mejores prácticas en temas ambientales, y que básicamente está organizado alrededor de estos 6 indicadores, que son calidad de aire y clima, recursos y calidad del agua, gestión de residuos, biodiversidad, bosques y océanos, mares y recursos marinos. Y finalmente el pilar 3, que es el menos desarrollado, que busca prácticas por sector, y que reconocemos que todavía existen sectores que no están incluidos acá, pero este fue un primer esfuerzo para incluir especialmente el sector extractivo. La metodología para recolectar los datos fue la siguiente. Dado que tenemos estos indicadores de mejores prácticas de Estado de Derecho, algo que buscábamos era tener la perspectiva de aquellas personas que tienen que ver con estos temas, pero que están alejadas de los organismos gubernamentales. Entonces, es por ello que buscamos expertos en estos temas. Sabemos que las personas no son el mejor respondiente porque no conocen a profundidad estos temas. Entonces, fue buscar expertos en temas ambientales, abogados, practicantes, académicos, organizaciones no gubernamentales en cada uno de los países del estudio. Como mencioné, está basado en la metodología que ha desarrollado el World Justice Project para preguntarle a expertos alrededor del mundo como parte del índice de Estado de Derecho. Hubo un estudio piloto que realizó World Justice Project en 5 países y obviamente también
basado en las lecciones aprendidas por el estudio del BID y del PENUMA en 2019. Esto nos ayudó a generar los cuestionarios. Los cuestionarios cuentan con cerca de 280 preguntas que mapean a los indicadores que ya mencioné. Fue administrado por el World Justice Project durante un periodo de aproximadamente 3 meses y, como mencionaba, fue respondido por académicos, consultores y ONGs. Se identificaron cerca de 3.400 participantes potenciales, se les invitó a participar y hubo un promedio de aproximadamente 50 participantes por país. Esto es un ejemplo de algunas de las preguntas. Por ejemplo, son preguntas, en su mayoría, preguntas de percepción acerca de cómo funciona, en este caso, por ejemplo, las leyes y regulaciones definen claramente la autoridad, son coherentes para ver los temas de mandato o temas de coordinación y saber cómo en la práctica operan muchos de ellos. Una vez que se tienen todas estas preguntas, se mapearon a cada uno de los indicadores y subindicadores que se incluyen en el reporte. En esta gráfica, por ejemplo, pueden ver cómo cada una de las preguntas toma un valor entre 0 y 1, donde 0 es menor adherencia al Estado de Derecho, 1 es mayor adherencia o mejor gobernanza. Y esto nos permite sumar los valores y eventualmente calcular puntajes para cada uno de los indicadores que se incluyen. Un poquito acerca de la perspectiva del proceso. Como mencionaba, existía primero un piloto en 5 países, posteriormente también el marco conceptual que tomó varios de los reportes ya mencionados. Se generó el cuestionario primero para 5 países, después se replanteó el marco conceptual, se identificaron cerca de 3.400 expertos, se les invitó a participar, se le dio seguimiento y se obtuvieron cerca de 500 respuestas para los 10 países. Una vez que teníamos estas respuestas, se mapearon a cada uno de las distintas variables, se codificaron. Una vez que se tuvieron los datos compilados, se validaron en contra de distintas fuentes, incluidas entrevistas cualitativas en cada uno de los países, y finalmente se publicaron los resultados. Algunos de los hallazgos principales. Primero voy a presentar algunos de los hallazgos a grandes rasgos, no son todos, los demás los pueden encontrar en el reporte. Lo primero es que en la práctica existen brechas importantes entre lo que dice la ley y la forma en que se implementa la ley. Lo que tienen acá son los promedios de los 10 países y esto es, en todos los países encontramos esta brecha. Como parte de los cuestionarios hicimos preguntas de cómo funciona en la ley o lo que dice la ley y cómo funciona en la práctica. Por ejemplo, los ciudadanos pueden obtener información sobre cuestiones ambientales. La mayoría de los países tienen estipulado en la ley que pueden hacerlo. Sin embargo, en la práctica existen procesos que dificultan a los ciudadanos obtener información. O, por ejemplo, procesos sobre indemnización de pagos monetarios si un recurso está disponible. Lo mismo existen en la ley, pero en la práctica existe una brecha importante. Segundo punto, y los siguientes puntos están organizados alrededor de las 4 dimensiones de Estado de Derecho que mencioné en un principio. Las autoridades regulatorias, primero empezando en regulación y cumplimiento, las autoridades regulatorias enfrentan desafíos para hacer cumplir las normas generadas por limitaciones en la capacidad humana y financiera. El indicador de regulación y cumplimiento tiene varios indicadores que tienen que ver con mandatos institucionales, coordinación, capacidad, información e investigación y transparencia institucional y rendición de cuentas, en donde encontramos, estos son los promedios para los 10 países, en donde encontramos las áreas en donde los estados están más débiles, son en la parte de inspecciones, monitoreo y evaluación, o respuestas cuando se encuentran incumplimiento de las regulaciones, con puntajes de 0.37 y 0.36 respectivamente, pero también en la parte de capacidad de las autoridades ambientales, tanto de recursos humanos como capacidad financiera. En este tema todavía de regulación, un resultado interesante es que las leyes definen la autoridad, responsabilidad y mandatos, pero la coordinación constituye un desafío. En la primera gráfica, en la gráfica que se encuentra hasta arriba, pueden ver, o en las 3 primeras, pueden ver puntajes relacionados con
la definición de mandatos y responsabilidades, en donde la mayoría de los países obtienen puntajes en promedio alrededor de 0.60. Las preguntas que pueden ver hacia abajo son preguntas que tienen que ver con la coordinación interinstitucional, ya sea entre instituciones ambientales nacionales o instituciones estatales, provinciales, o entre instituciones nacionales, otro tipo de organismos, o a nivel municipal, o incluso con instituciones indígenas. Ahí es donde vemos que existe mucho más, puntajes mucho más bajos con respecto a lo que dice la ley y la parte de mandatos. También, continuando con el tema de regulación, existen avances en las evaluaciones de impacto ambiental, pero aún se necesitan explicaciones exhaustivas sobre las decisiones. Los primeros indicadores son indicadores acerca de evaluaciones ambientales, como pueden ver si el proyecto afectará los medios de vida, evaluaciones sobre el impacto ambiental. Todos ellos en promedio están arriba del 0.5. Sin embargo, cuando los indicadores que tienen que ver con rendición de cuentas o brindar explicaciones acerca de las decisiones tomadas, los puntajes son mucho más bajos y oscilan alrededor de 0.30. Pasando al segundo punto de participación ciudadana, donde incluimos indicadores de acceso a la información y de participación ciudadana. Dentro de participación ciudadana, la región muestra un avance en acceso a la información, pero la participación pública es todavía un desafío. En particular, como veíamos, acceso a las solicitudes de información ambiental, los países tienen puntajes arriba del 0.5. Sin embargo, en la parte de participación, tanto en la toma de decisiones al momento de generar regulaciones como consideración de comentarios, los puntajes son más bajos. Si pensamos en la participación en los distintos procesos de participación que van desde la consulta hasta la co-creación, la consideración de comentarios está en medio y se obtiene un promedio más bajo. Pasando al punto de derechos fundamentales, sociales y ambientales, los países muestran un buen desempeño respecto a los derechos de asociación y expresión, pero los derechos de los defensores ambientales son todavía una cuestión preocupante. En la gráfica de la izquierda pueden ver las percepciones acerca de los derechos de libertad de asociación y expresión, en donde el promedio está arriba de 0.60. En la gráfica de la derecha pueden ver los derechos de los defensores ambientales, donde los puntajes están por debajo del 0.5 en promedio y en algunos países incluso por debajo de 0.3. Una de las preguntas que les hicimos a los expertos fue acerca de, ya pasando a la segunda dimensión, acerca de las mejores prácticas, acerca de las prácticas que tienen o las actividades que tienen un mayor impacto ambiental, donde podemos ver un rango de actividades en donde el turismo es la actividad que, de acuerdo con los expertos, tiene un menor impacto ambiental, y las prácticas agrícolas, la extracción y minería y la sobreexplotación pesquera y actividades industriales son aquellas que tienen un mayor impacto ambiental, de acuerdo con los expertos. Pasando al tema de mejores prácticas, el control de la contaminación es un desafío para la calidad del aire y del agua y la gestión de recursos. Aquí agrupamos estos tres indicadores y, como pueden ver, en la parte de obligaciones e incentivos a la industria, por ejemplo, en la parte de calidad del clima y del aire, la parte de incentivos, los puntajes son menores a 0.3. Lo mismo en los recursos y calidad del agua. La mitigación de la contaminación por prácticas agrícolas relacionado con el resultado anterior, menores a 0.30, y en la parte de residuos, en donde en la mayoría de los indicadores los países obtienen puntajes relativamente bajos, medidas para reducir residuos y contaminación, planificación y protocolos sobre gestión de residuos, cumplimiento de la regulación sobre gestión de residuos y contaminación, o limpieza y restauración, son en promedio áreas que se tienen que mejorar. Gestión de los océanos. Las medidas para reducir la contaminación también es un área que requiere atención. En general, en casi todos los países, esto es un desafío. Finalmente, algunos resultados de cómo se correlacionan algunos de las variables.
Fortalecer la capacidad institucional y la transparencia son esenciales para una buena gobernanza ambiental. En estas dos gráficas lo que mostramos es en el eje de las YES algunos de los indicadores de mejores prácticas, y esto en general se sostiene para casi todos los indicadores. En el caso de la izquierda es océanos, en el caso de la derecha es extracción y minería, y tenemos en el caso de la izquierda, por ejemplo, variables de capacidad institucional, en el caso de la derecha variables de ausencia de corrupción. En ambos casos obviamente existe una correlación positiva y en la mayoría de los casos esto incluso se sostiene cuando se controla por otro tipo de variables de desarrollo económico. Esta relación también obviamente tiene que ver la gobernanza ambiental, guarda una correlación con el nivel de desarrollo económico. Existe una relación positiva con el PIB per cápita, pero esta relación no es uno a uno. Existen diferencias incluso entre los distintos países, países con mismo nivel de desarrollo económico. Existen diferencias en gestión ambiental, como podemos ver en estas dos gráficas, donde no todos los países están sobre la diagonal. Hay algunos que para su nivel de desarrollo están mucho mejor y algunos que están por debajo de lo que se esperaría para su nivel de desarrollo. Para cada uno de los países tenemos un perfil donde se muestran los distintos indicadores. Aquí les muestro el perfil de Perú, en donde en la parte 1 tenemos el contexto de gobernanza, donde son básicamente los indicadores del índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que incluye variables como corrupción, gobierno abierto, justicia civil o penal. En la parte 2 existen datos, lo más que pudimos conseguir sobre capacidad institucional. Algunos vienen de fuentes oficiales, otros vienen de CEPAL. Son algunos indicadores sobre gasto ambiental o número de inspecciones anuales. La parte 3 es este ejercicio que realizó el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo acerca de poner algún tipo de cuantificación sobre los estándares en la ley de calidad ambiental y los derechos ambientales. Este ejercicio está disponible en la página web. En la parte 4 es el resultado principal del estudio, donde se muestran primero el pilar 1 como parte del derecho ambiental, las 4 dimensiones que mencioné, donde hacia arriba se muestra un mejor desempeño, y cada uno de los subindicadores organizados en los subindicadores y cada uno de los componentes que se utilizan para generar estos subindicadores. Y del lado derecho, el pilar 2 son las mejores prácticas que mencioné antes, también los subindicadores y finalmente las prácticas por sector. Y la parte 5 son algunos de los indicadores de resultados que genera la Universidad de Yale. Muchas gracias y le paso la palabra a mi colega Laura. Muchas gracias, Alejandro. Si quieren, dado que hay algunas preguntas en el Q&A y que son preguntas de la metodología como tal, te pediría que las respondamos en unos 5 minutos y después pasamos al panel para conversar con nuestros panelistas. Kirsi, no sé si quieres hacer las preguntas. Sí, buenos días. Alex, la primera pregunta es, ¿en qué se basaron para elegir los países dentro de este reporte? Y si se incluirían más países en el futuro, en específico a México. Sí, se escogieron 10 países. El objetivo era generar 10 países y se escogieron que fueran países que tuvieran distintos contextos, tanto de regulación como de nivel de desarrollo económico. No hubo un criterio específico para excluir países. Y respecto a incluir países en el futuro, estamos evaluando esa posibilidad, dada la recepción que tenga el estudio, los fondos, etcétera. Es una posibilidad. Nos gustaría idealmente incluir todos los países de la región en este estudio. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se identificaron a los 3.500 expertos y por qué solo 500 respondieron el cuestionario? Sí, se identificaron a través de una gran variedad de métodos, de directorios en cada una de las regiones, contactos con las barras de abogados, una búsqueda muy extensa en Google, tanto de académicos, abogados, organizaciones no gubernamentales, también referencias que nos daban acerca de gente que podría
participar, que era conocedora. Cada uno de estos expertos se vetó, se identificó, se revisó realmente si la persona era un experto y se les invitó a participar. Y fue una participación voluntaria. Básicamente se les enviaba el cuestionario, si ellos deseaban participar, lo contestaban. Entonces, esto son números muy parecidos a lo que esperaríamos en este tipo de cuestionarios en línea, en donde cerca del 10-15%, en este caso mucho más del 15%, casi 20% de las personas respondieron los cuestionarios, se validaron las preguntas y eventualmente algunos se les dio seguimiento mediante entrevistas cualitativas. Gracias. Y la última pregunta sobre la metodología tiene que ver con la coordinación interinstitucional y cuáles son los retos para los países. ¿Me podrías repetir la pregunta, Kirsi? Sí, es sobre la coordinación interinstitucional, sobre los retos de los países. En específico, la persona dio un ejemplo que en Guatemala, cual no está en el estudio, pero que el traslado de roles y responsabilidades entre las instituciones es un reto, y quería saber cuáles son los retos que vistes en el reporte. Sí, tenemos preguntas, como mencionaba en la presentación, tenemos varias preguntas acerca de coordinación, de distintos tipos de coordinación. En general, es un reto en la mayoría de los países, no solamente coordinación a nivel nacional entre distintas agencias, en ocasiones no es solamente una agencia la encargada de llevar a cabo digamos, todo el cuidado del ambiente, sino está a cargo de distintas agencias. En ocasiones existen problemas de coordinación entre las agencias. También existen problemas a veces de coordinación entre distintos niveles de gobierno, entre nivel nacional y nivel provincial, incluso en algunos casos a nivel municipal. Y también existen a veces problemas de coordinación para incluir a grupos, comunidades indígenas, que en algunos casos son autónomas. Entonces también existen problemas para incluir muchas de estas visiones para efectivamente llevar a cabo políticas que promuevan el medio ambiente. Muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas de la metodología. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren, entonces empezamos nuestro panel con nuestros panelistas Andrea Brusco y Juan Rodrigo. Creo que podemos empezar hablando de cómo esta metodología y este reporte encontró que hay una brecha, ¿no? en lo que es la legislación, el marco legislativo y la práctica. Y esa brecha muchas veces se da por una carencia en recursos tanto financieros como humanos. La pregunta que yo les haría para abrir la conversación es: ¿cuáles son los incentivos que tienen los países para llenar estas carencias, ¿no? para financiar e invertir en gobernanza ambiental? ¿Y cómo ven ustedes la situación de aquí en adelante? Porque estamos obviamente en una situación ahorita de pandemia, donde las prioridades puede que se desvíen si no hay un claro horizonte respecto a los temas ambientales. ¿Cómo ven la perspectiva con un espacio fiscal reducido para mantener y mejorar la gobernanza ambiental de los países? Andrea, te doy la palabra. Sí, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por la participación, por invitarnos a participar en este importante lanzamiento. Permitime, Kilian, antes de entrar al punto de tu pregunta, hacer un agradecimiento y un reconocimiento al enorme trabajo que han hecho, que es una contribución muy importante para la gobernanza ambiental a nivel global y particularmente para la gobernanza ambiental de la región. Porque uno de los puntos centrales para poder mejorar la gobernanza es precisamente contar con información para la toma de decisiones. Y eso es lo que hace el estudio. El estudio pone sobre la mesa datos concretos, relevantes, de 10 países de la región,
no es poca cosa. Yo comparto la expectativa también de Alejandro de tener un estudio que cubra todos los países de la región, pero ustedes han cubierto 1/3 de los países de la región, y como bien decía él, con países variados en cuanto a su geografía, en cuanto a su contexto social, a su contexto político, al grado de desarrollo en materia del Estado de Derecho ambiental. Entonces es sumamente importante este trabajo, es en sí mismo una contribución muy valiosa para la gobernanza ambiental, precisamente porque pone el énfasis en la generación de datos ciertos, concretos y relevantes para la toma de decisiones. Y además porque facilita otro componente importante de la gobernanza ambiental, que es el tema de la cooperación, ¿verdad? Los países cooperan en base a experiencias similares o experiencias disímiles en las cuales pueden recoger buenas prácticas, pueden conocer experiencias de otros países, pueden tomar lo que se ha avanzado y a partir de allí incorporarlo, revisarlo, analizarlo. Entonces este estudio también contribuye muy fuertemente al componente de la cooperación regional, y por eso desde el Programa de las Naciones Unidas damos la bienvenida y celebramos este informe, que descuento también va a formar parte de las referencias ineludibles con las cuales nosotros también vamos a trabajar desde la oficina regional, y creemos también que es sumamente valioso para los países, ¿verdad? Porque visibiliza, pone sobre la mesa, como decíamos, con datos concretos y objetivos, los problemas, los que son los nudos centrales para la gestión ambiental en el contexto del desarrollo sostenible. Y ahí quiero entrar de alguna manera a tu pregunta, ¿verdad? A tu primer pregunta, vinculada por cuáles son los incentivos, por qué trabajar en materia de gobernanza ambiental. Y yo creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? O debimos haber aprendido bastante de la experiencia y de la situación actual. Tú hacías una referencia también al contexto actual de crisis, ¿verdad? Que estamos viviendo, que no es ajena a la relación que hemos tenido con el ambiente, al modo en que hemos maltratado a nuestro planeta y a las deficiencias que tenemos como sociedades de revertir la tendencia de deterioro ambiental que nuestro propio modelo de desarrollo o modelos de desarrollo han generado. Entonces, el incentivo clave, yo creo, para trabajar en la gobernanza ambiental es un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad generacional, incluso en el sentido de que somos la generación que toma conciencia, que toma conocimiento de los problemas ambientales, que comienza a padecer los problemas ambientales porque ya los estamos sufriendo indudablemente, pero que observa que las perspectivas son aún, si no se cambia esta trayectoria que tenemos, son aún peores para las generaciones futuras. Y creo también que hemos advertido que las plataformas habilitantes para que cualquier política ambiental, cualquier medida ambiental, cualquier inversión ambiental prospere es tener un buen sistema de gobernanza o sistemas de gobernanza, porque solamente en sociedades que funcionan bajo el Estado de Derecho, sociedades donde hay participación pública, donde hay acceso a la información, donde la ciudadanía está cada vez más informada, y donde hay mecanismos para recurrir a la justicia en el caso de que haya vulneración de nuestros derechos. Solamente con estas circunstancias habilitantes es donde las políticas ambientales y las políticas públicas en general pueden prosperar. Y conecto esto con algo que mencionaba uno de los participantes, ¿verdad? El tema de la coordinación, y también lo ponía claramente Alejandro en una de sus filminas. Tenemos leyes que establecen cuáles son los mandatos, cuáles son las funciones, cuáles son los presupuestos de las agencias ambientales, pero nos queda trabajar mucho en el componente de coordinación intersectorial y interjurisdiccional, para entender que el ambiente no es un sector más, ¿no? O para entenderlo definitivamente, porque ya hay
un consenso de la comunidad internacional sobre esto. Desde Río 92 venimos diciendo que medio ambiente y desarrollo son dos caras de una misma moneda, y luego se elaboró sobre el concepto de desarrollo sostenible, y tenemos ahora la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde nos dice que el componente ambiental, el componente social y el componente económico deben funcionar armónicamente y acompasadamente para poder realmente mejorar esta trayectoria hacia el desarrollo sostenible. Entonces, si no se da esa coordinación interjurisdiccional, intersectorial, el impacto que puede tener las políticas ambientales sectoriales son muy limitados y muchas veces contraproducentes, porque tenemos incentivos negativos, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido de urgencia, de contracción fiscal, como bien vos decías, tiene que estar muy clara la necesidad de generar un cambio de timón, pero que ese cambio de timón esté guiado por políticas integrales en materia ambiental, social y económica, donde definitivamente se considere al ambiente como un motor del desarrollo y no como un freno para el desarrollo. Entonces, un incentivo importante para trabajar en la gobernanza ambiental es ese, saber que para poder mejorar nuestro desempeño en todos los niveles, desde el nivel local, al nivel nacional, al nivel global, tenemos que tomar en cuenta estas condiciones habilitantes para que prospere cualquier intervención, cualquier política, cualquier medida que queramos implementar para mejorar el estado del ambiente. También el incentivo, sin duda, es alcanzar sociedades pacíficas. Y Kilian mencionaba el tema de los conflictos ambientales, ¿verdad? Yo recuerdo un mapa que circuló muchísimo hace unos años, vinculados con esos puntitos que marcaban los conflictos socioambientales, ¿verdad? Y nuestra región, lamentablemente allí era la región que tenía más de estos puntos de conflictos socioambientales. Y estos conflictos que generan costos enormes, que generan afectación de derechos, que retrasan nuestro crecimiento, están ligados precisamente con deficiencias en materia de gobernanza ambiental, porque la gente no participó a tiempo, porque la gente no estaba informada, porque los estudios de impacto ambiental son solo de carácter formal y declarativo, porque la gente siente que sus derechos no están respetados. Y allí surgen estos conflictos tan costosos para todos y a todo nivel. Entonces esas serían mis primeras reflexiones vinculadas con lo que nos planteabas, Kilian. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Sí, me emocioné, perdón, empecé saltando y haciéndole las preguntas y no me tomé el tiempo y el espacio de presentar a nuestros panelistas, me disculpo por eso. Andrea Brusco es coordinadora regional para la gobernanza ambiental de la Oficina Latinoamérica y el Caribe, o sea que es una experta no solamente en estos temas, pero también en la región. Y Juan Rodrigo Walsh es abogado de los estudios Walsh y también acompañó el desarrollo del estudio. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Andrea por la introducción que hiciste. Y le cedo la palabra a Juan Rodrigo y digamos que tomando un poco lo que acaba de decir Andrea sobre los conflictos socioambientales, ¿cómo ves tú la herramienta cómo puede esta herramienta que estamos generando ser algo útil para diferentes actores, no solamente para los gobiernos, sino también para el sector privado, académico, ONGs? Cuéntanos un poco tu perspectiva desde este punto y después, si quieres, conversamos también sobre la pregunta que había hecho en el contexto de la pandemia. Bueno, ante todo, creo que es un excelente estudio y extiendo mis felicitaciones a todo el grupo de trabajo, a todo el equipo de trabajo, porque realmente uno ve en esto un aporte concreto, útil y práctico para la construcción de una agenda en toda la región. Durante muchos años uno está en el mundo académico, en el mundo digamos, de la práctica ambiental o de la práctica de los programas de recursos naturales, y uno ve análisis de normas, análisis institucionales, pero pocas veces uno ve una herramienta que lo puede llevar a indicadores concretos, como es, por ejemplo, presupuesto asignado a la agenda ambiental, presupuesto sobre Producto Bruto, presupuesto sobre PBI per cápita. Este tipo de indicadores son elementos muy concretos
que apuntan, creo yo, a una de las falencias que vemos, y esto creo, estoy hablando de Argentina, pero habiendo trabajado en la región, creo que es extrapolable a muchos países. Y es este fenómeno de la brecha entre la teoría y la práctica, la brecha entre el texto de la norma, entre el texto de lo que se plantea como objetivos o de las políticas, y las falencias en el terreno, que pueden ser, y yo creo que esto es algo que rescata mucho el trabajo y es un aporte sumamente útil para la construcción a futuro, que es la brecha en la implementación. Y esto puede ser en muchos casos por recursos financieros, en muchos casos por falencias en los recursos humanos. Indudablemente, como decía recién Andrea, y es cierto, creo que el contexto post-pandemia, pandemia, bueno, no sabemos si estamos saliendo o no, pero claramente los efectos se van a ver en toda la región con una restricción fiscal y una restricción económica importante. Ahora, de todas las crisis creo que hay oportunidades. Y en este sentido, yo creo que en momentos en que se está hablando de reconstruir mejor, de generar una agenda verde, de generar un cambio, una transición, un cambio de paradigma, hay que ver, hay muchos interrogantes en este sentido. Yo creo que se abre una perspectiva y hay una tendencia, digamos, muchos están planteando que es un poco volver al sendero del crecimiento de los negocios como siempre, o sea, el mecanismo del pasado. Y hay quienes plantean que esto es una oportunidad para repensar las prioridades, replantear la gestión, atacar estas brechas y estas falencias institucionales y reconstruir mejor. Entonces creo que ahí hay un gran desafío y tomar la crisis como una oportunidad para potenciar y apalancar todas las cuestiones favorables que tiene la región, como puede ser su rica biodiversidad, como puede ser su dotación de recursos hídricos per cápita, que si lo comparamos, por ejemplo, con otros continentes, realmente América Latina se ve, salvo regiones claramente, pero se ve muy, muy favorable en este sentido. Entonces creo que aquí hay una oportunidad para tomar de esta crisis, una oportunidad para reconstruir mejor la gobernabilidad y la institucionalidad ambiental. Claramente esto implica desafíos. Yo creo que el desafío grande es gastar mejor y administrar mejor, no es gastar más. Y doy ejemplos muy concretos y lo vemos en toda la región, algo que también mencionaba Andrea recién. Muchas veces vemos funciones duplicadas en distintos ministerios. Vemos programas muy similares en distintas áreas de gobierno, y esto sin hablar de los niveles estatales entre lo que es el local, el regional o provincial y el nacional. Pero estas cuestiones uno lo ve bastante a menudo. Entonces creo que aquí hay una oportunidad para ser mucho más eficiente con los recursos, mucho más eficiente con los programas, los recursos presupuestarios, la capacidad de aplicación de las normas. Algo que desde tiempo inmemorial, y recuerdo cuando empezaba mi vida profesional hace ya 3 décadas, hablábamos siempre de las dificultades del enforcement, ¿no? Esa palabra es más, cuando hablamos de enforcement, buscamos una palabra en inglés. Creo que a veces en el idioma castellano es difícil traducir ese término de hacer vigente, hacer efectiva las normas. Es como que esa concepción no lo tenemos quizás incorporado desde lo cultural. Es una opinión quizás personal o quizás, digamos, que tiene que ver un poco con la sociología del derecho de las instituciones. El segundo tema creo que es la oportunidad para profesionalizar la gestión. Y esto es generar realmente una carrera administrativa dentro del Estado, dentro de la justicia, dentro de las áreas, y veo que en muchos lugares, por ejemplo, hay falencias en lo que es la justicia criminal. Profesionalizar las capacidades con carreras, con formación profesional, la necesidad, por ejemplo, en muchos lugares de contar con expertos, con peritos, con formación científica para apoyar en el cumplimiento
de estas normas y estas cuestiones. Volviendo a las oportunidades en este sentido, yo creo que un disparador sumamente importante, y esto también lo mencionaba Andrea recién, en algún momento creo que la dirigencia política, los decisores de los países de la región, debieran ponderar los costos y beneficios de no cumplir o de no tener una institucionalidad sólida en materia ambiental. Y yo me quiero referir a algunos conflictos, como mencionaba Andrea recién. Estos conflictos, y particularmente en Argentina, pero creo que esto es común a muchos países de la región, con la industria extractiva, con lo que es minería, hidrocarburos, energía, en menor grado quizás con los programas de infraestructura. Pero realmente en Argentina en los últimos años hemos visto una proliferación de conflictos socioambientales ligados a la minería, en parte por motivaciones políticas. La agenda minera, la agenda, digamos, del desarrollo de la extracción de recursos naturales se ha polarizado con una mirada que va mucho más allá de lo ambiental. Se mezcla la cuestión ideológica respecto de si la extracción es buena o es mala, si lo desarrollan empresas multinacionales o empresas locales, si es una explotación por parte del imperialismo o no. Digamos, se genera toda una discusión que va mucho más allá de lo ambiental. Pero lo cierto es que lo que subyace en muchos de estos conflictos es la incapacidad durante mucho tiempo por parte de las autoridades públicas de canalizar estos conflictos y de generar la confianza. Y en esto también quiero poner sobre la mesa una cuestión que le cuesta mucho, particularmente a la Argentina y a otros países de la región, el no resolver estos conflictos y el perder credibilidad frente a la ciudadanía. A mí me ha pasado en algunos de estos conflictos mineros puntualmente, en diálogo con las comunidades locales, el planteo o el argumento que se esgrime desde la sociedad civil, por ejemplo, es: no puedo creer, no le tengo confianza a las autoridades de mi provincia o de mi región porque no me dan confianza en términos de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sus capacidades institucionales, frente al poderío que puede tener una empresa minera en la zona. No me da confianza a las autoridades públicas cuando a lo mejor su presupuesto es muy chico y lo complementan o lo suplementan con aportes desde la propia actividad que pretenden controlar. ¿Cuánto le cuesta esta falta de credibilidad que tiene el Estado en términos, por ejemplo, de atraer inversiones serias, en términos de los costos de transacción de lo que son conflictos, demoras, cuestiones que se judicializan y terminan 8, 9, 10 años en la justicia? En el caso de la Argentina, por ejemplo, tenemos un mapa, y recuerdo, Andrea mencionaba el mapa de los conflictos socioambientales. Es muy interesante ver cómo el mapa de la Argentina está dividido, hoy que está tan famoso y está tan de moda hablar de las grietas y las polarizaciones. Tenemos una mitad con provincias que aceptan la minería, la gran minería o la minería a escala a cielo abierto, y otra mitad de las jurisdicciones provinciales que no la aceptan. Bueno, esto en cierta forma es la respuesta o es el resultado de estas falencias en la gobernabilidad institucional o en las falencias en la capacidad de gestionar el ambiente y de generar esas herramientas de credibilidad que son necesarias. Por un lado, respecto del Estado y de la ciudadanía, de generar esa confianza y de generar esa empatía entre público, pueblo y sus gobernantes. Y por otro lado, la capacidad de generar confiabilidad para asegurar que las inversiones sean serias y a largo plazo con predecibilidad y no con conflictos cambiantes que realmente terminan generando una suerte de desaliento a las empresas serias
y por el contrario, aliento a las empresas que aventuran una apuesta en un marco de baja calidad institucional. Entonces, para ir cerrando de alguna manera estas ideas que quería compartir con ustedes, yo creo que la oportunidad para el futuro, justamente el COVID y esta situación de pandemia, lo que está haciendo es hacernos replantear muchas cuestiones. Por ejemplo, la transición energética y el recambio respecto de un modelo dependiente en los combustibles fósiles y en la energía fósil. Me parece que acá hay un tema central. Por otro lado, los modelos, por ejemplo, de ocupación del territorio y de cómo va a ser este futuro. Entonces, creo que en esto hay que ver la oportunidad para decir, esto es un momento en donde se puede volver a barajar, volver a reasignar recursos, priorizando una mejor gestión ambiental, un mejor manejo de los recursos naturales y particularmente pensando en estas oportunidades a futuro. Por ejemplo, una mayor descentralización, mejor utilización de herramientas como la evaluación de impacto ambiental. Yo agregaría algo, y esto como aporte al estudio y a digamos, a iniciativas futuras. Creo que hay una herramienta central en toda la región que es clave y que también refleja estas falencias, y es el ordenamiento del territorio como herramienta de gestión, y esto yo lo vincularía a la evaluación ambiental estratégica para pensar la utilización del espacio, los recursos, la infraestructura, la planificación eficiente a mediano y largo plazo. Me parece que esto son oportunidades que se abren de no haber tenido la pandemia, paradojalmente, y obviamente las restricciones financieras van a ser brutales. En el caso de la Argentina, con un fuerte endeudamiento, problemas sociales, problemas de inflación, el desafío va a ser enorme. Pero creo justamente que en ese contexto de desafío hay una oportunidad para reorientar la gestión con este lineamiento hacia un desarrollo más equilibrado en el territorio, mucho más sostenible en términos ambientales, en términos de eficiencia, y pensando en cómo dotar de los recursos, de las herramientas para que esto sea efectivo en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Juan. Muy interesante todo lo que mencionas. Me quedo con varias palabras clave. Una sería enforcement. Veo que hay un debate en la sección de preguntas. Hay gente que dice que enforcement sí está bien definido, gente que no. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también hay un aspecto cultural de cómo vemos nosotros la aplicación o la implementación de la ley en general en la región. Que pesa, que tiene cierto peso sobre cómo implementamos nuestro marco legislativo, no solamente en temas ambientales, sino en general. La otra palabra que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste fue el tema de confianza, y ahí lo relacionamos con la problemática que tenemos en la región de conflictos socioambientales, ¿no? Unas instituciones sólidas, un marco legislativo sólido, cerrar esta brecha entre lo que tenemos escrito en la legislación y cómo implementamos nuestra regulación, ayuda a que las personas y las poblaciones tengan confianza en lo que se está realizando, en la planificación y en la política en general, ¿no? La política pública. Y ahí me surge una pregunta sobre acceso a la información. Porque entre más información se le dé a la ciudadanía, es más fácil construir esa confianza. Y les abro la pregunta tanto a ti como a Andrea. Hay un tema que está surgiendo y que tal vez nos va a una velocidad a la que no todos vamos, y es el tema de la digitalización. Y justamente ahora la digitalización entra a formar un papel importante en la generación de esta confianza, en la construcción de esta confianza. ¿Cómo aprovechar esta revolución digital para acercar y para generar una mayor participación ciudadana y para generar cualquier canal que sirva en cuanto a acceso a la información? Y también
¿cuál es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ¿qué riesgos estamos teniendo si nos montamos al bus de la digitalización y no tenemos en cuenta, por ejemplo, que tal vez no todas las comunidades, no todas las personas tienen las mismas fuentes de acceso? Entonces, ¿cuál es esa balanza que tenemos que tener, o cuáles son esas diferentes matices que debemos considerar al entrar y analizar este tipo de medidas? Andrea, no sé si quieres empezar. Sí, muchas gracias, Kilian. Como tomas el tema de acceso a la información, antes de entrar al punto central de tu pregunta, permitime hacer una mención al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional gestado en América Latina y el Caribe, precisamente sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Y el jueves pasado, a la noche, tuvimos la buena noticia de la aprobación legislativa del acuerdo por parte de México, y con eso estaría dada el número de países para la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que son 11 países de la región. Este acuerdo es producto de una negociación de muchos años, que partió de la cumbre de Río +20 del año 92, con una declaración, luego se convirtió en un proceso de negociación muy valioso y además inédito en cuanto a la misma participación del público, así se lo llamó, el mecanismo público del público, en la construcción del acuerdo. El acuerdo es el primer acuerdo de medio ambiente que tiene una cláusula específica para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, un tema bien grave y bien cercano a nuestra región, ¿verdad? El tema de acceso a la información, yo no tengo el expertise ni la experiencia necesarias para poder contestar a tu pregunta cabalmente, eso es lo que siento. Lo que sí sabemos, lo que sí creo, es que se abre, como bien vos decías, el ritmo de los cambios tecnológicos es sumamente apresurado y apenas nos da tiempo de digerir, ¿verdad? Pero se abren mayores instancias por supuesto, de acceder a la información, pero a partir de allí lo que yo quisiera tomar son las posibilidades de generar alianzas, ¿verdad? A partir del hecho de compartir información de una manera inédita a lo que estábamos acostumbrados hace pocos años, hace una década, y a las formas de acceder a esa información. Recuerdo ahora haber leído respecto de una colaboración entre las fiscalías ambientales, por ejemplo, en Perú, y las comunidades indígenas, en la zona de Madre de Dios, en la zona de Ucayali, en la cual las propias comunidades indígenas haciendo uso de tecnología, de drones, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Cumplían como una función de asistencia a la Fiscalía en términos de proveer información de lo que está sucediendo en el terreno, poder documentar delitos ambientales en territorios de acceso dificultoso desde el punto de vista físico y también de las capacidades de los propios operadores jurídicos. Es decir, el tema de acceder a la información y el tema de manejo de información a gran escala y a través de redes donde la información se puede compartir de manera inmediata, donde se pueden escalar datos, me parece que es sumamente importante y genera un avance cualitativo en la posibilidad de tener una gestión ambiental más eficiente, y en la posibilidad sobre todo de lo que yo mencionaba antes, que quiero rescatar, el hecho de poder generar alianzas entre actores que normalmente no estarían dialogando entre sí, pero que tienen objetivos comunes y que por lo tanto pueden sumar capacidades para poder de mejor manera atender a esos objetivos comunes. Riesgos, por supuesto, hay, porque prácticamente nada queda ya reservado, ¿verdad?, en materia de información, incluso a nivel personal. Y allí nuevamente lo relaciono con lo que yo mencionaba del tema de
los defensores ambientales, ¿verdad? Y vemos que allí, si bien hay obligaciones expresas de los estados de generar entornos propicios y marcos adecuados y seguros para que los defensores de derechos ambientales en materia defensores de derechos humanos en materia ambiental puedan cumplir su trabajo, existe también un alto grado de criminalización de los defensores que sin duda exacerba los riesgos a los cuales ellos ya están expuestos en virtud del trabajo que realizan. Entonces, claro, por supuesto, existen elementos de temor, pero que de alguna manera tienen que obligarnos a tratar de generar las condiciones de mayor seguridad para poder ejercer sus derechos en el contexto actual. Relacionándolo también con el tema de las vulnerabilidades a las cuales vos hacías referencia, Kilian. Sí, tenemos que tomar nota, sin duda, en todo el diálogo vinculado con la gobernanza ambiental que estamos viviendo y trabajando en la región más desigual, ¿verdad?, del planeta, donde conviven grandes concentraciones de riqueza con comunidades en situaciones de extrema vulnerabilidad social, económica, ambiental, y hay un mapa, ¿verdad?, de la pobreza que lamentablemente se correlaciona con el deterioro ambiental. Entonces, sin duda, el acceso a estas herramientas digitales también puede convertirse, si no se toman políticas y medidas activas, puede convertirse en un factor de mayor de ensanchamiento de esas brechas, ¿verdad? Y yo creo que en eso hay que generar políticas muy activas para evitar que eso suceda, y eso debería ser una de las cuestiones a prestar mucha atención en este contexto, como decía Juan Rodrigo, de reconstrucción y de reconstruirnos mejor, y de cómo podemos administrar mejor los escasos recursos que tenemos. Pero sabemos que indudablemente es una lección aprendida, ¿verdad?, que las brechas de desigualdad tienen que reducirse de manera muy abrupta y muy determinada, no solamente por una cuestión ética y por una cuestión de derechos, ¿verdad?, que es bien importante, sino también porque no estamos en este mundo solos, ¿verdad?, y nadie se salva solo, y creo que también esa es una de las lecciones que muchos hemos aprendido en el contexto de la crisis que estamos viviendo, y que pone bien de manifiesto cómo nos relacionamos unos a otros de manera muy estrecha. De acuerdo, yo añadiría, o tal vez cerrando tu idea, todo conflicto ambiental es un conflicto socioambiental, toda problemática ambiental es una problemática socioambiental, y tiene que estar en el eje de nuestro análisis siempre esa perspectiva, porque si no nos desviamos, y ahí es donde podemos exacerbar vulnerabilidades, ¿no? Yo le cedo la palabra a Juan para que comente un poco sobre la digitalización, y finalizando la respuesta de Juan podemos pasar a las preguntas, que veo que hay un número bastante alto de preguntas de nuestros participantes. Sí, yo voy a tomar lo que mencionó Andrea recién respecto del acuerdo de Escazú, que ha entrado en vigencia con la ratificación de México hace unos pocos días, así que esto es una novedad. Yo quiero rescatar dos cosas. Primero, el acceso a la información como un requisito clave para una calidad de gobierno, para lo que es una institucionalidad mejor. Y esto es central. Me parece que el desafío es en parte técnico, cómo incorporar las herramientas digitales. Se está haciendo mucho, la verdad, en Argentina en los últimos años se está haciendo mucho, con disparidades para ciertas instituciones. Por ejemplo, para la justicia hay mucha disparidad entre algunas áreas, algunas jurisdicciones que están avanzando, otros que no tanto. Es un desafío que yo creo que es tanto técnico, pero es más un desafío
casi cultural y organizacional. No es tanto el tener la computadora o el tener el programa, el tener la herramienta, sino romper muchas veces la tradición administrativa que está muy arraigada en algunas reparticiones, en algunos ministerios, en algunos lugares, de que la información es poder y que no es necesario brindar esto o exponer esto al público. Entonces aquí hay casi también una batalla cultural o un cambio cultural que hay que hacer. Es dispar, pasa nuevamente por lo que decíamos antes, la necesidad de ir generando una mayor profesionalización en la administración para poder manejar estas herramientas y para poder incorporar el valor de la transparencia como calidad institucional. Pero hay una segunda instancia que tiene que ver con la calidad institucional, también con Escazú, que es uno de los pilares de Escazú, es el acceso a la justicia. Y algo que yo quiero destacar en el trabajo del World Justice Project, el trabajo que estamos discutiendo aquí, son los desafíos concretos que implica el acceso a la justicia. Y ahí es donde vemos también una cuestión de equidad social, que mencionó Andrea también, los conflictos son socioambientales. Y es que en muchos países de la región, el acceso a la justicia para quienes no tienen las herramientas, la capacidad económica, el apoyo profesional, el apoyo institucional, muchas veces es una barrera de facto, es una barrera de hecho para acceder a la justicia. Y en este sentido creo que también hay un cambio cultural en cierta forma en muchos lugares, en muchas regiones, muchos lugares de la Argentina. El criterio del acceso a la justicia para quien no lo puede pagar es muy restringido, es casi una asistencia y está más ligado quizás a una lógica del siglo pasado, del siglo XIX, con esas figuras de los defensores de pobres y ausentes, que es realmente como, digamos, una situación para casos muy extremos. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de temas ambientales, temas que tienen que ver con calidad de agua, calidad de suelos, contaminación, mala gestión de residuos, cuestiones vinculadas a la infraestructura, en muchos casos el acceso a la justicia implica acceder al apoyo desde, por ejemplo, peritos, acceso a información científica, el poder determinar presencia de ciertos contaminantes en el aire, el poder determinar una cuestión que surgió en el trabajo, es, por ejemplo, el impacto de la actividad agropecuaria en muchos países de la región. Bueno, el poder determinar, por ejemplo, restos de agroquímicos o de fitosanitarios en el suelo o en productos. Esto requiere no solamente un defensor, digamos, de mínima en términos legales, sino también poder acceder a este tipo de apoyo para llevar adelante el acceso a la justicia. Me parece que esto es una cuestión que va a requerir apoyo, fortalecimiento, trabajo. Bueno, se ha mencionado antes la importancia de ir generando mayor profesionalidad en la fiscalía, por ejemplo, en la capacidad de investigación. Me parece que aquí hay una agenda para trabajar a futuro en empoderar a quienes, digamos, muchas veces son las víctimas de las malas políticas o de la mala gestión desde lo público o también desde lo privado. Yo ahora en breve tengo una reunión con una sociedad de fomento muy cerca de donde estoy, que está padeciendo la mala gestión hídrica y la mala gestión, digamos, de desagües en barrios vulnerables. Y claramente ahí aparece la necesidad de contar con herramientas que le permitan un acceso a la justicia más allá de la declamación formal. Y me parece que aquí también hay casi un desafío paralelo. En brindar estas herramientas hay mucho de técnica, hay mucho de informática, hay mucho de cambio institucional, en forma muy similar a lo que es brindar mayor acceso a la información y potenciar estas herramientas, empoderando a la gente.
De acuerdo, el tema de justicia ambiental es muy relevante y como ustedes dos lo mencionaron, el acuerdo Escazú busca mover la aguja en ese sentido, ¿no? Yo le voy a dar la palabra a Kirsi para que nos ayude con las preguntas de los participantes. Tenemos 15 minutos para responder, entonces les pido brevedad para poder abarcar el mayor número de preguntas. Gracias. Hola, esta pregunta es para todos los panelistas y es que muchas veces nos enfocamos en los ministerios del ambiente como los principales actores en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Pero poner unidades ambientales en otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Transporte, también fortalece la gestión del medio ambiente. ¿Cuáles para ustedes son unos ejemplos que han visto en la región y cómo se puede fortalecer esta práctica? Andrea. Gracias, Kilian. Un comentario vinculado con esto. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea aquí. La creación de los ministerios de ambiente fue sin duda un logro importante, ¿verdad?, en materia de gobernanza ambiental, porque la institucionalidad ambiental se hacía necesaria en la región. Sabemos que en nuestra región, en muchos casos, las leyes y las instituciones han sido como hijos de las grandes cumbres, ¿verdad?, en materia ambiental, y se ha dado en el contexto de la cumbre de Río, la primera, se ha dado un proceso de creación de institucionalidad ambiental y todos lo vimos como un logro importante y sin duda lo fue. Pero pensando en este contexto de lo ambiental no como un sector, sino como un elemento esencial y dinamizador del desarrollo, sin duda el Ministerio de Ambiente solo no tiene capacidad de poder coordinar una agenda ambiental integral, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ha dado también todo un derrotero muy importante en términos de, bueno, cómo se lograba que estos ministerios de ambiente, con capacidades incipientes, con la necesidad de formar recursos humanos especializados, con presupuestos en general bastante limitados, tomando en cuenta otras carteras de la administración pública, cómo lograr que tuvieran el nivel de incidencia y el nivel de articulación necesario. Y sin duda la creación de unidades ambientales, la creación de instancias de coordinación, ¿no? Es un logro importante, y quizás como experiencias que podamos mencionar, hemos visto quizás una evolución interesante en el tema de cambio climático, ¿verdad?, donde ahí la necesidad de los países de generar compromisos a nivel nacional y de implementar políticas integrales que tomaran el tema industrial, el tema energético, el tema ambiental, el tema agrícola, sentaron a la mesa a un número de actores que tradicionalmente no estaban dialogando, o por lo menos no estaban dialogando con el objetivo de llegar a objetivos comunes, con el objetivo de llegar a metas comunes. Y en ese sentido vemos que en la región hay una experiencia interesante de estas comisiones nacionales u oficinas de cambio climático, incluso muchas veces al nivel, no ya del ministerio, obviamente con un rol importante y protagónico por parte del Ministerio de Ambiente, pero a nivel de las unidades presidenciales, que han sentado a la mesa a dialogar al Ministerio de Ambiente junto con otros. La Ley de México, en ese sentido, que genera todo un esquema institucional muy detallado y muy preciso en materia de cambio climático, ha permitido sin duda dinamizar un diálogo estructurado y con la necesidad de llegar a objetivos comunes, que ya no son políticas del Ministerio de Ambiente, sino políticas más integrales. Sí, excelente ejemplo el tema de cambio climático. En el Banco Interamericano también lo vemos en cada una de nuestras operaciones. No es solamente trabajar con los ministerios de medio ambiente, estamos trabajando con ministerios de transporte, en temas de emisiones de carbono, en soluciones en soluciones basadas en naturaleza, todo lo que se refiere a infraestructura. Se está transversalizando la gobernanza ambiental, y eso por un lado es necesario para que realmente haya
acción en estas temáticas, pero por otro lado también dificulta cómo medimos la eficiencia de estos sistemas, ¿no? Juan, ¿tienes alguna anotación al respecto? Sí, yo agregaría a los ejemplos de, por ejemplo, en el caso de Argentina y otros países de la región, con el Acuerdo de París y con la necesidad de generar políticas en materia de cambio climático. Recientemente, por ejemplo, en Argentina se ha creado el Gabinete de Cambio Climático, que es una instancia interministerial para coordinar estas políticas. Esto ya está institucionalizado. Creo que la idea de tener áreas de gestión ambiental por áreas sectoriales, energía, transporte, agro y demás, es muy bueno. Pongo el solo, digamos, el caveat o la alarma de no replicar funciones o no duplicar funciones, que es lo que a veces pasa en la realidad y pasa por temas de celo administrativo, quizás, en donde uno termina con 2 programas en paralelo. Creo que este es el riesgo. Pero bueno, el desafío es la coordinación. Y yo quería agregar otro elemento en ese sentido que me parece que en la región está empezando a cobrar fuerza, y es un mecanismo similar en la gestión hídrica territorial, donde empieza a aparecer, es emergente todavía, no es un modelo dominante, pero empieza a aparecer la conciencia de la gestión del recurso hídrico por unidad de cuenca, en donde yo tengo una instancia administrativa donde uno puede discutir los usos del agua, la capacidad del cuerpo receptor, la utilización productiva, no productiva del territorio, la planificación del territorio asociado a esa cuenca hídrica. Entonces, esto creo que es algo con mucho potencial a futuro. Brasil ha trabajado en esto en los últimos años, Chile. Hay casos interesantes en Argentina, en algunos casos el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, que fue judicializado, ha sido, digamos, un hito en ese sentido, pero me parece que la región empieza a asimilar la gestión hídrica por cuenca, y esto implica una intersectorialidad y una coordinación transversal interesante. Muchas gracias, Juan. Kirsi, ¿alguna otra pregunta? Creo que tenemos espacio para una más. Sí, como seguimiento a lo que Juan Rodrigo estaba diciendo, ¿cómo puede contribuir el reporte a una mayor alineación entre las leyes nacionales específicas, las contribuciones determinadas a nivel nacional y el diseño de paquetes de recuperación verde a nivel internacional? Y como ejemplo, el Acuerdo de París. Juan, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que es un enorme desafío y estamos, digamos, de alguna manera la región y el mundo está en una encrucijada, y está la tentación de volver a cómo se hacían las cosas antes, que es en definitiva volver a un crecimiento, al valor del crecimiento económico del PBI per se, sin mirar el concepto de desarrollo como algo superador del mero crecimiento económico medido en términos de PBI. Y esto es una tentación, y va a ser una tentación que desde tanto sindicatos, industrias, cámaras y demás puede estar para suponer que se puede volver atrás. Por otro lado, yo creo que está la oportunidad enorme de pensar, por ejemplo, en la generación de empleo a partir de todo lo que se viene con energías renovables, energías distribuidas, otro tipo de gestión, otro tipo de modalidades de inversión para lograr estas metas. Me parece que esto es una oportunidad que va a requerir dedicación por parte de los decisores, de la dirigencia política, de la dirigencia social, pensar en esto como una oportunidad para ir adaptando al futuro, ir haciendo esta transición y no aceptar las cuestiones tal como está, como si fuese algo desconexo. A mí me llama mucho la atención, y creo que esto hay que trabajarlo en mi país, por ejemplo, en Argentina.
nosotros tuvimos una sequía muy fuerte en el 2018-2019. La reacción de los decisores, la reacción en general fue hablar de una sequía extraordinaria, sin ver que esto es un reflejo del fenómeno del calentamiento global que tiene serias consecuencias socioeconómicas. Pensando en que, por ejemplo, gran parte, 2/3 de la República Argentina está afectado por algún grado de estrés hídrico, sequías, escasez de agua, y pensando en cambios que se pueden venir a futuro, toda la región, por ejemplo, de la cordillera que reciba menos agua, menos nieve y tenga menos precipitación, es un desafío enorme. Entonces yo creo que estos deben ser los disparadores para anticiparse a estos temas. Estamos viendo en toda la región, por ejemplo, en la Cuenca del Plata, ha tenido unas bajantes a principio de año en el nivel del río Paraná, del río Paraguay, de los grandes ríos de la región, en gran medida por disminución de lluvias en el resto del continente. Bueno, estos son desafíos realmente centrales que obligan a pensar de manera proactiva. Y pensar por la positiva en términos de cuánto puede generar esto de empleo, de nuevas oportunidades, nuevas oportunidades para inversión, infraestructura, y no quedarse con el modelo antiguo de volver a una suerte de industrialización que además creo que va a ser muy difícil dado los cambios tecnológicos que estamos viviendo en el mundo. Muchas veces veo que hay como una añoranza o una visión o una pretensión de enfrentar los desafíos del siglo XX, entre los cuales está el desafío ambiental, el calentamiento global, con las armas o las herramientas intelectuales y la lógica del siglo XX o del siglo XIX incluso. Y necesitamos cambiar el enfoque en ese sentido. Excelente reflexión, de acuerdo. Y creo que la tensión entre el corto plazo y el largo plazo es una que cada vez nos damos cuenta que el largo plazo no es tan largo plazo. Entonces, generar esa información sobre cuáles son los beneficios económicos de tener estos temas en el centro de la planificación va a ser muy importante para lograr e incentivar a la toma de decisión hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Andrea, ¿quieres añadir algo? Sí, muchas gracias, Kilian. Con esto que estaban ustedes reflexionando acerca del corto y largo plazo, y lo relaciono con algún comentario que venía yo leyendo en el chat, ¿verdad? Quizás algunas cosas que se plantean pueden sonar como una utopía, ¿verdad? Y si alguien planteaba, bueno, esto es casi una utopía, el tema del acceso pleno a la información, pero en definitiva yo creo que la utopía es como un horizonte, ¿verdad? Y que nos permite seguir caminando, porque tenemos claro qué es lo que queremos lograr. Y entonces, por supuesto que el camino de la gobernanza ambiental en la región ha sido de luces y sombras, ¿verdad? Ha habido avances, pero sabemos que resta mucho en materia de implementación. Hay cosas en las que definitivamente todavía nos queda por avanzar, porque las leyes y las instituciones no están diseñadas de manera ideal para atender a los desafíos tan complejos que estamos enfrentando. Pero precisamente el hecho de poder contar con estudios, y me refiero particularmente al estudio que ustedes han generado, permite entrecruzar datos, ¿verdad? Entrecruzar información que está por allí dispersa y que va a permitir en conjunto generar mejores políticas más integrales para entender en primer lugar y para atender también a estos problemas que son sin duda mucho más complejos que el hecho de considerar al ambiente como un sector. Y es verdad, hay herramientas que tienden cada vez a entender mejor esa intersectorialidad y esa complejidad de la que estamos hablando, pero todavía queda muchísimo para recorrer, y yo creo que lo importante en materia de gobernanza ambiental es construir, ¿verdad? Construir de manera progresiva para tratar de generar cada vez el mejor andamiaje posible para atender a estos problemas. Y eso implica sin duda el hecho de sumar a bordo a distintos actores. Y ahí yo diría no a los actores relevantes, todos los actores son relevantes, ¿verdad? Porque si no pensamos en un cambio de paradigma también, como se mencionó acá en el chat, que realmente haga que las sociedades
podamos operar, pensar distinto y actuar distinto, sin duda las limitaciones que seguimos encontrando son muchas y el horizonte se nos aleja, ¿verdad? El asunto es caminar más deprisa para tener al horizonte, o creer que tenemos al horizonte un poquito más cerca. De acuerdo. Y justamente lo que tú dices, esta herramienta que hemos desarrollado entre el BID y el World Justice Project busca exactamente eso, busca presentar una foto a nuestros países y decirles, miren, aquí es donde hay oportunidades para mejorar la gobernanza ambiental y esta gobernanza ambiental va a aportar a sus metas de desarrollo, ¿no? Algunas personas dicen en el chat, están preguntando, bueno, pero la voluntad política es muy importante. Sí, la voluntad política es muy importante, pero yo tengo la convicción de que podemos demostrar con datos cuáles son los beneficios de trabajar en temas de gobernanza ambiental para que exista esa voluntad política. Y yo le dejo la palabra a mi colega Alejandro para que nos dé sus últimas palabras y con esto cerramos la sesión. Le agradezco a Andrea Brusco, muchísimas gracias por tu participación, Andrea. A Juan Rodrigo, una conversación muy interesante. Muchas gracias desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos muy complacidos con este nuevo informe que hemos generado, y a nuestros colegas del World Justice Project también, que nos ayudaron con toda la implementación y obviamente que han sido coautores de este reporte. Gracias, Alejandro. Ahora, muchas gracias. Gracias a ti, a todos los colegas del BID, a Andrea, a Juan Rodrigo por su participación y a todos los participantes. Como bien decía Andrea en su última participación, el camino de gobernanza ha sido de idas y venidas y sabemos que obviamente queda mucho por hacer, pero creemos que el proceso de fortalecimiento institucional, de acceso a la justicia, digitalización, etcétera, presenta retos y oportunidades. Y obviamente, en la medida en que tengamos más información que pueda ayudar a los distintos actores, sociedad civil, a presentar propuestas dentro y al gobierno, obviamente, a generar propuestas para mejorar la gobernanza ambiental, pues qué mejor, seguiremos trabajando en esto. Invito a todos a que revisen el reporte, está disponible en línea en la página del Banco Interamericano de Desarrollo, la página del World Justice Project. El reporte ya se ha presentado a distintos ministerios de ambiente en algunos países y esperamos seguir diseminándolo durante los meses posteriores y esperamos también, como en algún momento dijeron, expandirlo a otros países de la región. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Gracias.